Bueno, saludos cordiales. Este pequeño video lo he comenzado a realizar esperando no demore mucho, pero sea informativo y sea conciso sobre el tema del fraude, ¿no? Esta pantomima que está sosteniendo todavía ciertos miembros de la Revolución Ciudadana, pero antes de eso quería decirle, Primero, un saludo a todos, un saludo cordial. Y segundo, Luisa González. bueno, y ya habiendo entrado un poco en confianza, habiendo saludado, ahora sí. ¿Qué es lo que me llama mucho la atención de este reclamo que mantienen tan eufóricamente principalmente los grandes líderes y representantes del correísmo, y también antiguos, diría yo, del fraude, ¿no? Para empezar, quiero decir que esta semana, el día lunes 21, Diego Borja, ex candidato a vicepresidente del RC, sostuvo en una entrevista que le realizaron en Café La Posta, con datos como buen economista, digamos, frente a la opinión pública, las razones de su fraude, el por qué creen que hubo fraude en las elecciones, y mencionaba las siguientes razones. Esto no es un fraude, es un mega fraude. Y déjeme darle algunas, me demoró un momentito. Mire, hay 1984 actas sin firma conjunta, hay 1525 actas con sumas que no cuadran, hay 1582 actas con desviaciones de estadísticas inusuales. Esto suma 5091 actas. Es una cantidad enorme, casi el 12%. Interesante. Dijo más de 5.000 actas, que esas eran de las que él tenía pruebas. En la entrevista, que dura más del fragmento que está aquí, si la ven completa en el programa de Café La Posta, van a ver que Anderson Boscan en un momento le pregunta si él había visto las actas, si tenía las pruebas, y él dijo, no, yo no soy parte del control electoral dentro de la organización del RC, yo confío. Y qué interesante esto, ¿no? El tema de la confianza, de trabajar de forma orgánica, pero bueno, sigamos viendo lo que decía el señor Borja, además del número de actas. A eso añádale usted el hecho de que ha disminuido de forma absolutamente inusual el voto nulo al 2.5% y de una forma ya verdaderamente increíble el voto blanco, de 243,000 votos blancos en primera vuelta a 75,000 votos blancos en segunda vuelta, más un supuesto crecimiento de los votantes de adultos mayores y otras cosas más. Pero eso es un tema, ese es el tema, es el tema de las actas, que es un punto que se tiene que mostrar el momento que se haga la impugnación ante el Consejo Electoral, que tiene unos tiempos para hacerlo. ¿Y cuándo El lo harán? segundo, permítame decirle, porque aquí no solo es eso, hay un segundo que es gravísimo, la página 13 del informe de observadores de la OEA, donde habla del problema del papel y de la tinta. Mire que aquí varios personajes han querido como ridiculizar y burlarse del tema del papel y de la tinta, y que Correa ya poco menos que está loco. No, aquí lo dice la OEA, la misión de observación de la OEA, página 13. Por favor, a los ecuatorianos que lo lean. Eso es gravísimo lo que está señalando ahí. Interesante. ¿Qué dice el informe de la OEA, preliminar, por cierto, en su página 13? Vamos a verlo. A ver, aquí podemos ver el informe de la OEA. Como pueden ver, es la página 13. Y en el segundo párrafo, porque eso que comienza al principio de alejadas es un párrafo de la página anterior, señala, ¿no? Al momento del cierre, tanto en la votación en el exterior como en el territorio nacional, la misión observó que se registraron inconvenientes por la tinta utilizada. Menciona una tinta utilizada, nada más. Menciona que esta situación generó confusión a la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación. Algunos de los votos que tuvieron problemas por esto, algunas de las papeletas, fueron anuladas. Adicional a esto, a mí me parece muy pertinente señalar que, si continuamos viendo, en el siguiente párrafo señala cómo la alianza RC Reto tenía delegados en el 95% de las juntas receptoras del voto, ¿ya? Y ADN en el 93%. Y esto es importante entenderlo porque no puede fraguarse un fraude frente a tanta gente viendo, porque te creo el tema de los teléfonos, pero tuvieron una copia de las actas los delegados. Entonces, la verdad es que, además, si nos percatamos, la OEA tiene en total 49 páginas del informe. Entonces, de todas las páginas que tiene el informe, y eso se lo increpan también en la entrevista a Diego Borja, no hay un tema generalizado de sensación de fraude. Es más, si podemos bajar, si podemos leer más abajo en el informe, van a poder percatarse de que habla de que siendo las 8 horas, las 20 horas, perdón, la candidata del movimiento de RC Reto manifiesta que no reconocía los resultados, punto. Por su parte, el candidato del movimiento de ADN, Daniel Noboa, agradeció a sus simpatizantes por su victoria. Y de ahí ya la OEA en su informe va a la parte postelectoral. O sea,
y pueden revisar todo el informe es público. En ningún momento del informe la OEA sospecha de que haya habido fraude. Ahora vamos a continuar con Diego Borja y qué nos dice. Que si fuera algo episódico, si fuera una o dos papeletas de votación, que ya sería grave, más todavía si lo dice un informe de misión de observación oficial de la OEA. Pero a eso añádale todo el análisis matemático, incluyendo el último del profesor de la Universidad Central Gortaire. La cuestión es que relatos como el de Diego Borja, que son alimentados de alguna forma muy a la interna, muy del RC, terminan luego dejándonos verlas como la siguiente, que es parte de una entrevista que dio el expresidente Rafael Correa en Radio Pichincha. Veámoslo. Pone el ácido tánico solo del lado de Novoa y la tinta es especial. La tinta, ¿no?, es con sulfato ferroso, pigmento negro, glicerina, etanol, agua destilada, bicarbonato de sodio, ¿no? Bueno, al doblar, no es que puede pasar de Novoa donde Luis, no, solo de Luis donde Novoa, porque el ácido tánico está del lado de Novoa. Esto se puede hacer, existe la tecnología, porque la tinta utilizada, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, porque la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas, debido a la simetría del diseño. Se transfiere la tinta y parece que esto no es nada. ¿Saben? Nunca ha habido una observación así en toda la historia. Pregúntenos, Noea, investigue. Nunca ha habido un caso así, nunca ha habido una observación así. Por eso que han sido casitos. Pero esto ya abre la probabilidad cierta de que haya habido un fraude sistemático. Leía a ciertas personas que comentaban el post del video que no es de Radio Pichincha, o sea, la entrevista fue en Radio Pichincha y lo señalaban como fuente, pero este video lo saqué de otra cuenta que no recuerdo ahora, creo que también estaba ahí en todo el diseño alrededor, que ya preocupa. El expresidente Rafael Correa preocupa con estos delirios, estas actitudes que toma. O sea, yo lo mencioné en un programa, el post-debate, en realidad Lámpara, yo decía, él está en Bélgica, estaba en la madrugada, fue la persona que más interactuó post-debate digamos, de los más públicos del correísmo, interactuó más que Aquiles, más que Luisa, más que Pavel, y él está en Bélgica, y debería estar durmiendo, y no lo hace, y preocupa. Pasa a veces un poco, es una tragicomedia, diría yo. Yo he mencionado algunas veces como referencia al After, me parece, son unos genios, tanto Víctor Arauz como Laves Jaramillo, como Roy, y todo el equipo que han de tener detrás, en lo que algo que la verdad, porque Radio Lámpara nació como un programa de humor, pero, o sea, noticias de política, de economía, con humor. Y creo que el After lo hace muy bien en ese sentido. Y, por ejemplo, vamos a ver ahora lo que para ellos ha sido, digamos, su respuesta a esto de la tinta mágica, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Tinta mágica. Tinta mágica, o sea, ya Rafa está, ¿qué está hablando? De tintas que escriben y luego se borran. Roy, tinta mágica, ¿me puedes explicar de qué habla el Magic? Es la tinta mágica, esa que hace magia, traspasa el papel, una brujada se coló. Es la tinta mágica, esa que hace magia, traspasa el papel, la pluma brujada. Es simétrica la hoja y pasó hasta el otro lado, y por eso Rafael tuitea bien. Es la tinta mágica, esa que hace magia, traspasa el papel, la pluma embrujada. Esa tinta mágica, pa, pa, pa. No, realmente, o sea, se los digo, a mí me parece una genialidad completa el trabajo que hacen estos dos y todo el equipo detrás, ¿no? Y no, qué decir, o sea, el video me pareció magnífico, me da mucha risa y es lo que termina generando, Rafael. Pues digo, o sea, da risa, sobre todo a mí que no estoy del lado del correísmo, pero por eso digo que es una suerte de tragicomedia, porque la verdad deja mucho que desear. Y para ir cerrando este programa, antes de la conclusión quisiera traer con material audiovisual mismo una contradicción, pero en el largo plazo. Esto hay que abrir, para ser específico, desde un poquito más de 8 años, nuestro visor de redes sociales, para encontrar lo que, claro, tiempo atrás era correcto decir, no pasaba nada si se decía esto. Y ver cómo cambia a veces el discurso, ¿no? Cómo lo han dicho muchas veces respecto a la Constitución, respecto al libre presidencialismo. Cuando lo tienes, lo disfrutas. Cuando no, lo sufres. Hubiera pasado la historia como un caballero,
como un gran estadista, y sí, como un candidato valedero, reconociendo la victoria de su oponente y agradeciendo ese 49% de votación. En lugar de eso, ¡quiero mi pelota cuadrada! ¡Quiero mi pelota cuadrada! Cómo reía, cómo disfrutaba el correísmo cuando era poder, ¿no? Cómo disfrutaba el correísmo cuando era poder y ahora que no lo es, cómo lo sufre, cómo lo llora. Entonces, a ver, yo creo que realmente he hablado con algunos, yo sí diría un par correístas, otros no correístas, pero más gente de izquierda, más antinovoístas que pues le dieron el voto a Luisa. Y ellos entienden que el discurso del fraude no se sostiene. No es algo, digamos, legítimo, no es algo lógico y no es algo que lo hayan podido sostener en lo legal ni en la opinión pública. Porque por último, y se ha hablado en las últimas horas mucho con el tema Venezuela, ¿no? En el tema Venezuela, al Maduro controlar todos los organismos del poder, era difícil que la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González pudieran legalmente imponer o comprobar el tema del fraude. Porque Maduro tiene las de ganar en ese sentido. Pero yo creo que en la opinión pública, la, todo demócrata, toda persona demócrata del hemisferio occidental entiende que fue un fraude. O sea, incluso en la entrevista a Diego Borja, Boscán le recordaba que Diego Borja lo había reconocido, que Maduro no ganó, o al menos no está claro que haya ganado. Entonces, en este caso, muchos juristas han dicho, no, pero es que el juez Ángel Torres, y sí, yo entiendo totalmente la duda y la sospecha del correísmo de que quienes vayan a discernir en lo legal si es o no es fraude, son personas que se han mostrado muy serviles al poder de turno, en este caso Noboa. Pero es que desde la opinión pública tampoco han logrado posicionar que el fraude haya existido, al punto de que mucha de su base, porque ya no hablo de Aquiles, de Pavel, de los prefectos, los alcaldes, porque incluso Borja decía, ellos tienen que llevarse bien con Noboa por el tema de del dinero que le debe el gobierno, las asignaciones presupuestarias que les da, que les da el gobierno y por la ciudadanía y todo, perfecto. Pero es que gran parte de la base del electorado tampoco cree que haya habido fraude. Entonces, yo creo que la verdad el discurso no se va a sostener mucho más tiempo. No tiene cómo, la verdad. No tiene cómo, no hubo un fraude. Me sorprende toda la ventaja que sacó Noboa. Creo que Noboa es más democrático que el correísmo, sin ser mucho mejor, pero me sorprendió el resultado. Pero realmente, fraude por ningún lado.